Verán, cada vez que observo un problema en física, siempre me hago la misma pregunta. ¿Hacia dónde apunta la flecha? No me refiero a una flecha en un mapa, me refiero a la flecha del tiempo, la flecha del cambio. La naturaleza tiene una regla muy curiosa, una regla que no nos gusta demasiado. Dice que puedes revolver un huevo, pero no puedes devolverlo a su estado original. Puedes convertir una copa de vino en una mancha sobre la alfombra, pero no puedes convertir esa mancha de nuevo en una copa de vino. Hay una dirección en los acontecimientos, hay un flujo, y si intentas nadar contra ese flujo, debes pagar un precio. Y normalmente ese precio es energía. Es el precio de que el orden se transforme en desorden. Ahora bien, la gente me pregunta, Richard, ¿qué piensas sobre ir a Marte? Y me muestran estas hermosas imágenes de cohetes, cúpulas, personas cultivando patatas sobre suelo rojo. Todo parece maravilloso, parece una aventura, parece el siguiente capítulo de la gran historia humana. Fuimos a la Luna, así que naturalmente debemos ir a Marte. Es simplemente el siguiente escalón, ¿verdad? Pero tengo que detenerlos, tengo que decir, esperen un momento, están pensando en esto como geógrafos, están mirando la distancia como si fueran solamente kilómetros, como si fuera únicamente espacio. Pero en física, la distancia no es solo espacio, la distancia es una relación entre fuerzas. Y cuando observas las fuerzas implicadas en llegar a Marte, y más importante aún, las fuerzas implicadas en regresar, te das cuenta de algo aterrador. No es un escalón, es una trampa. Y no lo digo en el sentido de la ciencia ficción, no quiero decir que haya monstruos allí. Quiero decir que las leyes de la física, específicamente las leyes de la termodinámica y las leyes de la biología, se han combinado para convertirlo en un viaje de ida. No porque el cohete se rompa, sino porque el pasajero se rompe, porque tú te rompes. Comencemos con la primera trampa, la que te espera justo en la superficie, el polvo. Podrías decir, Richard, es solo tierra, tenemos tierra en la Tierra. Tenemos tormentas de arena en el Sáhara. Sabemos cómo lidiar con eso. Tenemos escobas, tenemos aspiradoras. ¿Cuál es el problema? Bueno, permíteme contarte la historia de un grano de arena en la tierra. Es una historia violenta, pero también una historia de suavización. En la tierra tenemos agua, tenemos lluvia, tenemos océanos. Durante miles de millones de años, cada grano de arena ha sido arrastrado, lavado y golpeado por las olas una y otra vez. Imagina que tomas un fragmento afilado de vidrio y lo colocas en una máquina pulidora durante 1000 años. ¿Qué obtienes al final? Una pequeña esfera lisa, redonda, suave. Si la frotas entre los dedos, parece polvo fino. Ese es el polvo terrestre. Es un polvo amigable. Pero Marte es un mundo muerto, y ha estado muerto durante muchísimo tiempo. No hay lluvia, no hay ríos, no hay océanos. Lo único que le sucede a las rocas en Marte es que son golpeadas. Son destrozadas por meteoritos, grandes y pequeños. Durante 4.000 millones de años, las rocas han chocado contra otras rocas. Por eso, cuando observas una partícula de polvo marciano bajo un microscopio, no ves una esfera pulida, ves una cuchilla, ves un fragmento afilado, ves un cuchillo microscópico. Tiene bordes tan afilados que son casi del grosor de una sola molécula. No es polvo, es vidrio roto microscópico. Y la situación empeora. Como Marte es extremadamente seco, no existe suficiente humedad para disipar la electricidad estática. Estas diminutas partículas afiladas acumulan carga eléctrica. Se vuelven electrostáticamente cargadas. Son como pequeños imanes. Ahora imagina esto. Aterrizas tu nave. Necesitas fabricar combustible para regresar a casa. No puedes llevar todo el combustible contigo desde la Tierra porque el combustible pesa demasiado. Si intentaras transportar todo el combustible necesario para el viaje de regreso, necesitarías un cohete gigantesco solo para despegar. Por eso debes producirlo allí. Los ingenieros llaman a esto utilización de recursos in situ.
Es una forma elegante de decir que debes extraer materiales locales y transformarlos en combustible. Necesitas obtener hielo del subsuelo. Necesitas capturar dióxido de carbono de la atmósfera marciana. Necesitas bombas. Necesitas compresores. Necesitas válvulas. Necesitas rodamientos que giren constantemente. Pero entonces aparece el polvo. Ese vidrio roto microscópico y cargado eléctricamente no permanece quieto sobre el suelo. Los campos eléctricos pueden levantarlo. Flota en el aire y se adhiere a todo. Se pega a los paneles solares, se pega a los trajes espaciales y, lo más importante, se pega a las máquinas. Penetra en los rodamientos y, como es más duro que el acero y más afilado que una cuchilla, comienza a desgastar el metal, destruye las superficies, se introduce en los sellos de goma de las esclusas de aire y los corta lentamente. Intentas limpiarlo, pero no puedes, porque la carga electrostática hace que vuelva a adherirse, y cada intento de limpieza solo lo incrusta más profundamente. Así que allí estás. Eres el mejor ingeniero de la historia. Has construido una fábrica extraordinaria en Marte para producir combustible, pero la propia fábrica se está destruyendo. Los engranajes se bloquean. Las válvulas comienzan a perder presión. Los paneles solares quedan cubiertos por una capa marrón que no puedes lavar porque prácticamente no hay agua líquida disponible. La física está luchando contra ti. Las fuerzas electrostáticas están luchando contra ti. La fricción está luchando contra ti. Y poco a poco comprendes que la máquina diseñada para llevarte de regreso está muriendo. Pero seamos optimistas. A mí me gusta ser optimista. Supongamos que logras resolver el problema del polvo. Supongamos que inventas un material milagroso que no puede ser dañado por estas partículas. Supongamos que produces todo el combustible necesario. Llenas los tanques. Estás listo para partir. Ahora llegamos a la segunda trampa. Y esta ya no tiene que ver con las máquinas. Tiene que ver con la carne. Tiene que ver contigo. Tenemos que hablar de la radiación. Cuando la gente escucha la palabra radiación, suele imaginar sustancias verdes brillantes o explosiones nucleares. Pero la radiación es mucho más simple y mucho más aterradora. La radiación son pequeñas balas, partículas diminutas, protones, núcleos de helio, partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. En la Tierra somos increíblemente afortunados. Tenemos dos escudos naturales. El primero es el campo magnético terrestre. Este campo desvía muchas de estas partículas y las dirige hacia los polos, donde producen las auroras. El segundo es la atmósfera, una gruesa manta de aire que rodea el planeta. Cuando un rayo cósmico atraviesa kilómetros y kilómetros de atmósfera, pierde gran parte de su energía. Para cuando llega a la superficie, suele ser mucho menos peligroso. Pero entre la Tierra y Marte no existe ese escudo. No existe esa protección. Es un auténtico campo de tiro cósmico. El Sol te bombardea constantemente con partículas energéticas. Y el resto de la galaxia también. Durante los 6 meses de viaje hacia Marte y los 6 meses de regreso, estarías prácticamente en medio de una tormenta de proyectiles invisibles. ¿Y qué ocurre cuando una de esas partículas atraviesa tu cuerpo? Tú estás hecho de átomos, hidrógeno, carbono, oxígeno. Todos esos átomos están unidos gracias a los electrones. Los electrones son el pegamento que mantiene unidas las moléculas. Mantienen unida tu química. Mantienen unido tu ADN. Cuando una partícula de alta energía atraviesa tu cuerpo, golpea esos electrones y los arranca de sus posiciones. Es como lanzar una bola de demolición contra una casa construida con cartas. La estructura colapsa. Los enlaces químicos se rompen. Este proceso se llama ionización.
Y ahí es donde comienzan los problemas. Ahora bien, tu cuerpo es una máquina extraordinaria. Es una auténtica maravilla de la naturaleza. Dentro de cada una de tus células existen sistemas de reparación trabajando día y noche. Hay proteínas especializadas que patrullan constantemente tu ADN en busca de daños. Cuando encuentran una rotura, intentan repararla. Cuando encuentran una molécula dañada, intentan reconstruirla. La mayor parte del tiempo hacen un trabajo excelente. Pero durante un viaje prolongado a Marte, el daño puede acumularse más rápido de lo que el cuerpo puede repararlo. Es como intentar arreglar el techo de una casa mientras un huracán continúa arrancando las tejas. Los equipos de reparación comienzan a cometer errores. Conectan fragmentos equivocados. Reparan genes de manera incorrecta. Y poco a poco aparecen mutaciones. Un gen que debería detener el crecimiento celular deja de funcionar. Otro gen que impulsa el crecimiento permanece activado. La célula se confunde. Olvida cuál era su función original. Solo sabe una cosa: seguir creciendo, y creciendo, y creciendo. Eso es el cáncer. Pero el cáncer suele tardar años en desarrollarse. Podrías decir: Richard, estoy dispuesto a asumir ese riesgo si eso significa caminar sobre Marte. Sin embargo, existe otro problema, uno que puede aparecer mucho antes: tu cerebro y tus riñones. Las neuronas del cerebro son extremadamente delicadas. A diferencia de otros tejidos del cuerpo, muchas neuronas no se reemplazan fácilmente cuando se dañan. Cuando una partícula cósmica de alta energía atraviesa una neurona, deja tras de sí una diminuta zona dañada, una especie de herida microscópica. Una sola no parece importante, pero miles de ellas acumuladas durante meses pueden convertirse en un problema serio. Es como si alguien disparara millones de agujeros invisibles a un sistema extremadamente complejo. Poco a poco, la capacidad cognitiva puede verse afectada. La memoria puede deteriorarse. La concentración puede disminuir. La velocidad de reacción puede reducirse. Imagina intentar aterrizar una nave espacial mientras tu cerebro está funcionando peor de lo que funcionaba cuando partiste. Imagina olvidar procedimientos críticos. Imaginar confundir instrucciones. Imagina cometer errores en el momento más importante de toda la misión. Y luego están los riñones. Los riñones son filtros extraordinariamente complejos. Cada día limpian enormes cantidades de sangre. Están formados por una inmensa red de estructuras microscópicas extremadamente delicadas. La radiación puede dañarlas, puede producir cicatrices, puede reducir su eficiencia, puede afectar lentamente la capacidad del cuerpo para eliminar toxinas. Ahora imagina el escenario completo. Has sobrevivido al polvo marciano. Has producido combustible. Has despegado. Estás de regreso hacia la Tierra. Pero tus riñones comienzan a fallar. Las toxinas empiezan a acumularse en tu sangre. Necesitarías atención médica avanzada, tal vez incluso diálisis. Pero no estás en un hospital, no estás en una ciudad, no estás ni siquiera en un planeta. Estás encerrado en una pequeña nave a millones de kilómetros del médico más cercano. No mueres porque falle el motor, no mueres porque explote el cohete. Muere la maquinaria biológica que llevas dentro. Las leyes de la física han comenzado a desmontarte átomo por átomo. Pero todavía hay una tercera trampa, y para mí esta es quizá la más fascinante, porque es silenciosa, es elegante, y actúa constantemente. La gravedad. La gravedad sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Isaac Newton describió perfectamente cómo funciona matemáticamente, pero nunca explicó qué era realmente. Más tarde, Einstein propuso una visión diferente. Nos dijo que la gravedad no era una fuerza convencional, era la curvatura del espacio-tiempo. Pero independientemente de cómo la describamos, hay algo indiscutible. La gravedad te construyó. Cada músculo de tu cuerpo,
cada hueso, cada ligamento, cada válvula de tus venas. Todo evolucionó para funcionar bajo una condición específica, la gravedad de la Tierra, un G. Tu corazón es un músculo extraordinario, un pequeño músculo del tamaño de un puño, pero trabaja sin descanso, día y noche, durante toda tu vida. Tiene que empujar sangre hacia arriba contra la gravedad para alimentar tu cerebro. Es como un levantador de pesas que nunca puede dejar la barra en el suelo. Ahora llegas a Marte. La gravedad marciana es aproximadamente el 38% de la terrestre. De repente, el trabajo se vuelve mucho más fácil. Tu corazón ya no necesita esforzarse tanto. Y la biología tiene una regla fundamental. Si algo no se usa, se reduce. El cuerpo odia desperdiciar energía, así que comienza a adaptarse. El corazón se vuelve más pequeño, más débil, más eficiente para el nuevo entorno. Y los huesos experimentan algo similar. Mucha gente imagina el esqueleto como una estructura rígida e inmóvil, pero no lo es. Tus huesos están vivos, se reconstruyen constantemente. El calcio entra y sale de ellos todos los días. Son como una cuenta bancaria biológica. En la Tierra, el cuerpo mantiene huesos fuertes porque necesita soportar el peso generado por la gravedad. Pero en Marte la demanda es mucho menor. Y el organismo comienza a retirar inversión. Las células que destruyen tejido óseo trabajan más. Las que construyen hueso trabajan menos. Poco a poco la densidad ósea disminuye. Los huesos se vuelven más frágiles, más porosos, más parecidos a una esponja que a una roca sólida. Y mientras permanezcas en Marte, quizás puedas adaptarte. Quizás puedas vivir así. Quizás incluso puedas prosperar. Pero entonces surge la pregunta más difícil. Subes a tu nave, abandonas Marte. Pasas otros 6 meses en microgravedad durante el viaje de regreso. Tu corazón continúa debilitándose. Tus músculos siguen perdiendo fuerza. Tus huesos continúan perdiendo densidad. Y finalmente llegas a la Tierra. Ves el planeta azul por la ventana. Ves las nubes. Ves los océanos. Ves tu hogar. La cápsula entra en la atmósfera. Las fuerzas de desaceleración aumentan. El cuerpo debe soportar cargas para las que ya no está preparado. Pero imaginemos que sobrevives al reingreso. La cápsula aterriza. La escotilla se abre. Respiras aire terrestre nuevamente. Intentas ponerte de pie. Y entonces ocurre algo terrible. Te desplomas. Porque tu cuerpo ya no pertenece completamente a la Tierra. Durante años ha estado adaptándose a otro entorno. Tu corazón, reducido por la baja gravedad, intenta bombear sangre hacia tu cerebro. Pero ahora debe luchar nuevamente contra un campo gravitatorio mucho más fuerte. La sangre se acumula en las piernas. La presión arterial cae. El cerebro recibe menos oxígeno. Pierdes el conocimiento. Y los huesos, debilitados tras años de adaptación, deben soportar nuevamente el peso completo del cuerpo. Pueden fracturarse con mucha más facilidad. La gravedad que antes era normal para ti, ahora se ha convertido en un desafío enorme. No estás siendo derrotado por un monstruo. No estás siendo derrotado por una tormenta. No estás siendo derrotado por una explosión. Estás siendo derrotado por tu propio hogar. Porque ya no eres exactamente la misma persona que partió. Marte te ha cambiado. Ha reconfigurado tu biología, ha remodelado tu cuerpo para adaptarlo a sus condiciones. Y aquí llegamos a la idea más profunda de todas, la idea de los sistemas. En física hablamos de sistemas aislados, pero la realidad es que casi nada está verdaderamente aislado. Tú no estás separado de la Tierra. Puede parecer que eres un individuo caminando sobre la superficie de un planeta, pero en cierto sentido eres una extensión del propio planeta. Estás hecho de materiales terrestres,
Tu organismo evolucionó bajo la gravedad terrestre. Tu cuerpo fue protegido durante millones de años por el campo magnético terrestre. Tu biología está profundamente conectada con este mundo. Formas parte del sistema Tierra. Y cuando abandonas ese sistema, comienzas a descubrir hasta qué punto dependías de él. Es como un pez que salta fuera del agua. Durante unos segundos puede contemplar el cielo, puede ver el sol, puede experimentar algo diferente, pero no puede vivir allí. Nosotros creemos que, gracias a la tecnología, podemos desafiar esta realidad. Creemos que podemos construir una pecera y llevarla con nosotros. Pero la pecera tiene fugas. La radiación entra. La gravedad desaparece. El polvo encuentra su camino. Y el universo sigue actuando. Siempre. La naturaleza intenta llevar todos los sistemas hacia un nuevo equilibrio. Y en Marte, ese equilibrio puede significar algo muy diferente de lo que significa en la Tierra. Por eso, cuando veo planes de colonización masiva de Marte, siento admiración por la ambición humana. Pero también siento cautela, porque con demasiada frecuencia tratamos a la biología como si fuera software, como si bastara con actualizar una versión, como si pudiéramos corregir cualquier problema con un parche. Pero la biología no es software, es hardware, y es un hardware extraordinariamente complejo. Un hardware que tardó aproximadamente 4.000 millones de años en desarrollarse para un entorno muy específico. La Tierra. ¿Significa eso que no debamos explorar? No, en absoluto. La exploración forma parte de lo que somos. La curiosidad es una de nuestras mayores virtudes. Debemos seguir explorando. Debemos seguir aprendiendo. Debemos seguir observando el universo. Pero también debemos ser humildes. Debemos reconocer que no somos los dueños de la naturaleza. Somos parte de ella. Podemos enviar robots, y los robots son exploradores magníficos. No desarrollan cáncer, no sufren osteoporosis, no necesitan oxígeno, no necesitan alimentos. Pueden soportar condiciones imposibles para los seres humanos. Pueden permanecer siglos en silencio y continuar funcionando. Para ellos, Marte es un desafío técnico. Para nosotros, es un desafío biológico. Y esa diferencia es enorme. Por eso debemos recordar algo importante. Somos hijos de la Tierra. Podemos alejarnos un poco. Podemos aventurarnos. Podemos explorar los alrededores. Pero cuanto más lejos viajemos, más evidente será el precio que debemos pagar. Y si algún día cruzamos ese océano oscuro, hacia el pequeño punto rojo del cielo, quizá descubramos algo inesperado. Quizá descubramos que la puerta de regreso es mucho más difícil de abrir de lo que imaginábamos. Quizá descubramos que nos hemos transformado tanto que ya no encajamos completamente en nuestro antiguo hogar. Por eso, cuando mires ese pequeño punto azul suspendido en la oscuridad del espacio, no lo des por sentado. Ese punto azul es donde el aire es respirable, donde la gravedad es la adecuada, donde el campo magnético te protege silenciosamente, donde el agua fluye, donde la vida florece. Es el único hogar que conocemos y quizá, durante mucho tiempo, siga siendo el único hogar al que realmente pertenecemos.